Si esto no está funcionando bien, chicos, por favor me avisan. Tampoco me pienso demorar mucho, porque digamos que comenzamos relativamente tarde, pero por lo menos para que miremos algunas cosas. Ayer habíamos quedado el día de ayer en que nos faltaba calcular, digamos, literalmente el coeficiente de Fourier, ¿cierto? El coeficiente B sub m, porque habíamos dicho que la simetría era una simetría par, ¿cierto? O sea que B sub m es cero. Nosotros vimos más o menos cómo era para que diera cero, entonces esto es 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t por el seno de m omega sub 0 t por diferencial de t. Esto es 2 sobre t integral entre menos t medios y cero, ¿cierto? Entonces acá quién quedaría, entonces recuerden que era 1 más 4t sobre t mayúscula por el seno de m omega sub 0 t por dt más 2 sobre t integral de 0 a t medios, ¿cierto? De 1 menos 4t minúscula sobre t mayúscula, seno de m omega 0 t por dt, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces vamos a revisar a ver qué podemos hacer acá. Entonces, bueno, primero que todo, podríamos, por ejemplo, decir que esto es 2 sobre t. Vamos a coger primero el seno, entonces acá hay varias integrales que salen de acá. Sería la integral entre menos t medios y t medios de 1 por seno. ¿Por qué entre menos t medios y t medios? Porque de acá, de esta primera integral, sale la integral entre menos t medios y 0 del seno. Y de esta otra sale la integral de 0 a t medios del seno. O sea que queda la integral de menos t medios a t medios de seno de m omega sub 0 t por dt, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y después van a quedar otras dos integrales. Entonces acá queda más 8 sobre t al cuadrado integral entre menos t medios y 0, ¿cierto? De t seno de m omega sub 0 t de t menos 8 sobre t al cuadrado integral de 0 a t medios de t por el seno de m omega sub 0 t por dt. Y nosotros sabemos que el seno es impar, o sea que esta integral de acá da 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Entonces ya tenemos esas integrales, entonces tendríamos que proceder a calcular esas integrales, ¿cierto? Entonces vamos a hacer con la primera integral, vamos a proceder de la siguiente forma. Esto digamos, nos va a resultar relativamente sencillo hacer este cálculo y después vamos a hacer un análisis de simetría. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por acá? Vamos a considerar, entonces, ahora, consideremos, entonces, ¿qué podemos considerar? Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Listo, entonces consideremos la integral entre menos t medios y 0 de t por el seno de m omega sub 0 t por dt. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Vamos a aplicar una transformación. Esto, ayer una persona me preguntaba que eso era una transformación de coordenadas. Esto no es una transformación de coordenadas. Esto es una reflexión de coordenadas que es distinto. ¿Qué es lo que yo hago qué es lo que yo hago cuando hago este procedimiento? Entonces yo hago algo así. Yo cambio t por menos t, ¿cierto?
Y si yo cambio t por menos t, eso es una reflexión y cuando yo hago una reflexión pueden pasar dos cosas. Yo puedo hacer una reflexión impar, que sería como de esta forma. Si yo cambio, por ejemplo, si esto es t y lo cambio por menos t, entonces el valor de la función, digamos, básicamente es como si fuera una reflexión alrededor del origen, ¿cierto? Este entonces es el punto de reflexión. Pero yo puedo hacer otra reflexión de esta forma. Entonces, por ejemplo, yo este punto de acá lo podría reflejar alrededor del eje X, ¿cierto? De forma tal que yo hago esta reflexión aquí así, ¿cierto? Es que ahí me quedó la reflexión súper mal hecha, como algo así, ¿cierto? Entonces, esta sería una reflexión par, que es como un efecto espejo alrededor del eje X, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, eso es básicamente lo que es ese procedimiento que yo hago con la internet. Yo no estoy cambiando coordenadas. Cambiar coordenadas sería, por ejemplo, pasar de cartesianas a esféricas. Eso sería, por ejemplo, cambiar de coordenadas. Yo aquí no estoy haciendo eso. Listo. Entonces yo, por ejemplo, puedo considerar t, entonces pasa, por ejemplo, a menos tau. Y esta reflexión es consistente con que el diferencial de tau se transforma, o dt se transforma en el menos diferencial de tau. Y entonces acá yo digo, esto es la integral entre menos t medios y 0 de t seno de m omega sub 0 t de t. Listo, entonces ¿cómo quedaría eso? A ver, ¿quién me da una idea? Eso fue lo mismo que hizo la clase pasada, ¿no, profe? Del, para poner el... Sí, entonces comencemos, Omar. Entonces acá queda la integral, Le ¿cierto? queda negativa la integral, profe. ¿Cómo? La integral queda negativa, con un signo negativo. Sí, pero vamos paso a paso. ¿Cuál sería el primer paso? Si quiere cambiar los valores de límites de integración o si quiere comenzar con el integrando, cambiar t por menos tau. Eso muy bien, entonces vamos despacio, t por menos tau, seno de m omega sub 0 por menos tau, ¿cierto, Pedro? Sí, profesor, correcto. Y acá entonces escribimos menos diferencial de tau. Vamos a dejarlo ahí y entonces le voy a pedir el favor a otra persona que me calcule los límites. Entonces por acá vamos a cambiar los límites de esa integral. Listo. Mi lady, ¿me puede colaborar con los límites? Profe, disculpe, me intrometo. En este caso sería eh, para el límite de tau medios, para el límite inferior y para el superior sería cero. A ver, entonces, bueno, Diego, entonces vamos a hacer esto despacio, como usted dice. Entonces, si t es igual a menos t mayúscula medios, entonces tau es igual a t mayúscula medios, ¿cierto? Y si t es igual a cero, tau es igual a cero. ¿Estamos o no? Sí, Es así, profe. Diego. Bueno, entonces Pedro había dicho que de ahí salió un signo menos, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que decía Pedro, si salía un signo menos o no. Entonces esto es negativo acá, ¿cierto? Esto acá es negativo porque el seno es impar, por este que es negativo, positivo, por este que es negativo, negativo. Eso es lo que tú decías, Pedro, ¿cierto? Sí, correcto, sin tener en cuenta el cambio
la dirección del integrando, de los límites, perdón. Pero si tú tienes en cuenta el cambio de la dirección del integrando, Pedro, entonces quedaría positivo de 0 a t medio, ¿cierto? Correcto, profesor, sí. Bueno, chicos, listo. Entonces, listo. Esto es sencillo, pero recuerden que tenemos que ir paso a paso porque tenemos estudiantes de diferentes niveles y la idea es que vayamos todos juntos. Bueno, muy bien. Entonces esto queda de esta forma. Ahora, observen una cosa. Si yo reemplazo esto acá, claramente esto da 0. Pero entonces lo voy a volver a escribir acá. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Entonces b sub m, entonces queda como 8 sobre t al cuadrado por la integral entre menos t medios y 0 dt seno de m omega sub 0 t por dt menos 8 sobre t al cuadrado por la integral entre 0 y t medios dt por el seno de m omega sub 0 t por dt. Y esta integral de acá yo la acabo de transformar en la integral de 0 a t medios, que esto es apenas lógico porque t por seno es una función par, ¿cierto? Entonces esto sería de 0 a t medios por t por seno de m omega sub 0 t por dt. Por lo tanto, quedan dos integrales iguales, pero con signo contrario. O sea que esta se cancela con esta y esto da 0. Entonces realmente no tuvimos que calcular el coeficiente de Fourier de ninguna forma, ¿cierto? Entonces, perdón, las integrales de ninguna forma. Entonces, fácilmente esto da 0. Bueno, muy bien. Eh, vamos a tratar de sacar unas conclusiones sobre la simetría de los coeficientes de Fourier. Listo. Entonces, estas son unas conclusiones importantes. Nosotros habíamos dicho en la clase anterior que entonces para una onda par, ¿cómo quedaría para la onda par? Entonces, para la simetría par de la función f de t, entonces nosotros tenemos que f de t es igual a la suma desde m igual a 0 a más infinito, ¿cierto? ¿Cómo nos había quedado esta vuelta? Nos había quedado como 8 sobre 2m más 1 al cuadrado pi al cuadrado que multiplica el coseno de 2m más 1 omega sub 0 por t, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo. Bueno, entonces, y esta serie, entonces nosotros la podíamos escribir como 8 sobre pi al cuadrado. Entonces esta sería la magnitud del armónico fundamental. Entonces acá tendríamos coseno de m omega sub 0 t más un noveno, ¿cierto? Por el coseno, bueno, esto no es m, sino que simplemente es coseno de omega sub 0 t, pues coseno de 3 omega sub 0 t más unos 25 coseno de 5 omega sub 0 t más puntos suspensivos. Ustedes deben de haber verificado en Python que el armónico fundamental en este caso, digamos, domina sobre el resto de los armónicos, ¿cierto? Entonces, para cerrar esta discusión, porque ya vamos a pasar a algo, quiero hablar como yo no voy a extenderme eh, durante las 2 horas porque comenzamos muy tarde y digamos muchos de ustedes deben de estar ya cansados porque es tarde. Entonces, simplemente voy a hacer una leve discusión sobre la teoría de la representación en mecánica cuántica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo debería yo de entender
una teoría de la representación de un estado en mecánica cuántica. Eso es inclusive mucho más matemático que esta serie de Fourier, porque esta serie de Fourier en últimas, como nosotros verificaremos después en el curso, es simplemente un caso particular de la representación de un estado escrito de manera abstracta en un espacio vectorial complejo, ¿cierto? Entonces, para eso necesitamos desarrollar unos elementos de teoría de la representación que vamos a desarrollar. Listo, pero entonces antes de eso vamos a resumir el tema de la simetría de los coeficientes de Fourier. ¿Listo? Los que apenas llegan hoy, yo les voy a pasar los links, les voy a pasar unos links de YouTube para que ustedes puedan desatrasarse de las clases anteriores. Listo. Bueno, muy bien, esto es simetría de los coeficientes de Fourier. Listo, bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer una cosita por acá. Entonces vamos a escribir A sub 0. A sub 0 es igual a 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t por dt. Recuerden que esto está relacionado con el valor medio, es 2 veces el valor medio de f. Pero resulta que si nosotros consideramos la simetría de esa función, entonces pueden pasar varias cosas. Regálenme un segundo, chicos, yo me cambio de red porque acaba de llegar el internet y la otra red es mejor. A ver. Bueno, chicos, volvimos. ¿Están conmigo ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, esa otra red, no, es que esa red se demora como 5 años para volver a conectar después de dejar la luz. Entonces, acá tenemos que si f de t es impar, como lo hemos discutido, si esto fuera impar, Pero no está compartiendo pantalla aún. No está compartiendo, profe. thanks. Aquí aparece que estoy Ahorita sí, compartiendo. profe. Ahorita sí ya cargó, es que antes no había cargado. Ya. Sí. Bueno, entonces, ahí están viendo lo que estoy escribiendo. Coloco impar ahí. Sí, ¿Sí o no? señor. Entonces queda 0. Omar, ahorita me las termine, me regala 5 minuticos, por favor, gracias. Hágale, profe. Entonces tengo 0. Cero, si f de t es impar. Ahora, naturalmente, debido a la simetría, si f de t fuera par, entonces esa integral, si f de t fuera par, entonces ¿cómo quedaría esto? Esta integral de acá sería el doble de la integral entre 0, ¿cierto? Y t medios de f de t, de t. Esta es una propiedad, o sea que esto quedaría como 4 sobre t, esta es una propiedad importante para yo evaluar los coeficientes de Fourier
en el caso tal de paridad. Listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos ahora a mirar qué pasaría con el coeficiente A sub m. Listo. Con el coeficiente A sub m, entonces básicamente que yo tendría lo siguiente. Entonces tendría que esto sería 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t por el coseno de m omega sub 0 t por dt. Ahora, importante, si f de t es par, la integral, entonces acá, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos par por impar, ¿cierto? Tenemos par por impar. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, par por impar y la integral es de impar entre menos a y a da cero. O sea que esto sería cero para f de t impar. Y si f de t es par, entonces básicamente que este término de acá sería función par por función par da par. Y esto sería acá 2 veces la integral de 0 a t medios de f de t coseno de m omega sub 0 t por d. Digamos que esto va a simplificar mucho los cálculos que nosotros vayamos a hacer con coeficientes de Fourier, ¿cierto? Bueno, muy bien. O sea que esto acá como quedaría como 4 sobre t por la integral de 0 a t mayúscula medios, ¿cierto? De f de t por el coseno de m omega sub 0 t por diferencial de t. Listo, se finí. ¿Sí o no? Ahora vamos a mirar entonces qué podemos ver nosotros de la simetría en el coeficiente Fourier B sub m. Entonces B sub m, esto es 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios, ¿cierto? De f de t por el seno de m omega sub 0 t por diferencial de t. Y esto entonces queda igual a lo siguiente. Entonces acá, esto va a ser igual a, bueno, muy bien. Esto sería igual a 0. Ojo que si f es par, esto sería par por impar. Integral entre menos a y a, esto sería 0 para f de t par. Entonces, cuando f de t es par, b sub m 0. ¿Cierto? Muy bien. Esto, bueno, entonces esto de acá me faltó colocar, esto sería para f de t par. Y listo. Y entonces acá me tocaría colocar esto de acá sería para f de t par. Yo me había hecho esa pregunta, profe. Como que, ajá, ¿Cómo? y eso verde que está ahí, si ya habíamos dicho que es cero cuando es impar, entonces eso de abajo es par. Ah, ya, listo. Sería para par. ¿Cierto? Entonces, y acá, Omar, si f de t es impar, impar por impar da par, o sea que esto para f de t impar daría 4 sobre t por la integral de 0 a t medios de f de t por el seno de mi omega sub 0 t por dt para f de t impar, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esto es básicamente, esto es un resumen, lo yo tengo acá, esto es un resumen de los argumentos de simetría para evaluar coeficientes de Fourier. Listo. Entonces voy a guardar este archivo para compartirlo con ustedes más tarde. Listo. Entonces vamos a colocar acá análisis de Fourier. Listo. Pues entonces vamos a mirar la parte
de la teoría de la representación en mecánica cuántica. Yo, ¿cuántos de acá están en mecánica cuántica? Dilmer, estás en cuántica, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Jefferson, tú también estás en cuántica, ¿cierto? Sí, señor. Juan Diego. Sí, señor. Tenemos apenas 3 personas de 11 que hay en cuántica. Y después dicen que los parciales son muy duros. Pero si uno les da un empujoncito ahí antes de entrar y no vienen. Entonces, esto por lo que acabamos de hacer, ¿por qué es importante en mecánica cuántica? No, en mecánica cuántica, digamos que el primer paso matemático que uno da en mecánica cuántica, hablemos de eso porque es que mecánica cuántica tiene muchas vías matemáticas, ¿cierto? Hay, en mecánica cuántica se cumple que todos los caminos llevan a Roma. Entonces, Roma en mecánica cuántica sería básicamente la mecánica cuántica relativista de muchas partículas a temperatura finita y relativista, ¿cierto? Entonces, y hay muchas formas de llegar hasta allá, ¿cierto? Pero básicamente el primer aspecto matemático que uno ve de la mecánica cuántica es el aspecto de un espacio vectorial abstracto complejo. Entonces ya les voy a explicar a qué hacemos nosotros referencia los físicos cuando hablamos de abstracto y de complejo. Nosotros acabamos de ver que una función, por ejemplo, una función f de t, se puede representar, ¿cierto? Mediante la suma, por ejemplo, desde m igual a 0 a más infinito de un coeficiente gamma sub m por una función base phi sub m de t. Típicamente, lo que, digamos, uno podría deducir a partir de la lógica que uno le forman en los cursos previos de matemáticas, ¿cierto? Esto es una cosa compleja porque los matemáticos son malos para la física y una gran parte de los físicos también son malos para la matemática, ¿cierto? Entonces hay algunos físicos, por ejemplo, Edilson y yo, digamos que a nosotros nos ha preocupado aprender análisis funcional, teoría de grupos, análisis complejo, entonces pues digamos que uno tiene alguna idea sobre matemáticas, ¿cierto? Pero típicamente los físicos son tienen una visión muy parroquial sobre las matemáticas, ¿cierto? Entonces, eso es una integral y esta vaina tiende a cero. Haga eso cero y ya. Entonces, digamos que eso es precisamente lo que nosotros no queremos hacer en un curso. No queremos aprender así porque nos vamos a perder de una gran cantidad de contenido físico que tienen las matemáticas, ¿cierto? Entonces, ahora, dicho esto, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, esta función base que yo tengo acá? ¿Tiene una importancia física o no tiene una importancia física? Entonces yo, por ejemplo, les podría demostrar a ustedes que la representación de esta función es invariante ante la selección de la base, ¿cierto? Entonces eso significa que la base en la que se representa una función es matemáticamente, escuchen esta palabra, es matemáticamente irrelevante. Porque, por ejemplo, yo les digo a ustedes, yo tengo un lagrangiano que depende de unas coordenadas Q, por ejemplo, Q punto, y esto es igual a un medio de la masa de X punto cuadrado más Y punto cuadrado más Z punto cuadrado, ¿cierto? Menos U, que depende simplemente de la magnitud R, ¿sí o no?
Y entonces, básicamente, que si yo hallo las ecuaciones de movimiento de esta partícula libre sometida a un potencial UDR, pues esto simplemente me va a dar que M por R punto, por R dos puntos, es igual al menos gradiente de U, que es una fuerza, y esto es consistente con todo lo que yo sé de la mecánica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo expreso esto de esta forma como un medio de M, ¿cierto? De R punto al cuadrado más R cuadrado por teta punto cuadrado más R cuadrado seno cuadrado de teta, ¿cierto? Por phi punto al cuadrado. Menos UDR, no pasa nada. Es la misma vaina, me va a dar, yo puedo calcular R dos puntos, dado que R es igual a R coseno de phi seno de teta nx más R coseno de phi, perdón, seno de phi seno de teta ny más R coseno de teta nz. Es irrelevante físicamente si ustedes expresan esto en cartesianas o en esféricas porque van a llegar a las mismas ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿cierto? Entonces, es completamente irrelevante. Entonces, lo que yo podría decir es que la base en la que se representa una función es matemáticamente irrelevante. Ahora, la pregunta, por ejemplo, que yo me podría hacer es si es físicamente irrelevante, ¿cierto? Y realmente yo diría que no. No es físicamente irrelevante por una razón. Por ejemplo, si yo tengo un átomo de hidrógeno, entonces un átomo de hidrógeno será, por ejemplo, acá. Esto es más Z por E, la carga en el núcleo, ¿cierto? Entonces, y aunque matemáticamente yo puedo llegar a la misma conclusión si yo expreso las coordenadas de este electrón en cartesianas X, Y, Z, ¿cierto? De forma tal que, por ejemplo, ¿cómo quedaría la energía de Coulomb? La energía de Coulomb en este caso es una energía negativa, esto es un electrón menos E, que depende de X, Y, Z, ¿cierto? Digamos que este es el origen 0,0,0. Y entonces esto ¿cómo quedaría? Quedaría como menos ZE al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a la magnitud de, o más bien podría ser la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Mucho más sencillo expresar esto como menos z por e al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 r. ¿Cierto? Facilísimo, o sea, mucho más compacto. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso está relacionado con que yo estoy explotando en la selección del sistema de coordenadas, estoy explotando la simetría del problema, ¿cierto? Este problema tiene simetría esférica. Y aunque yo teóricamente podría llegar a las mismas ecuaciones de movimiento si yo trabajo este problema en coordenadas cartesianas, en coordenadas esféricas, digamos que va a haber una gran diferencia en la física, ¿cierto? Porque la física de este sistema está determinada por su condición de simetría, que es una simetría esférica. Entonces, si bien la base es una cuestión irrelevante matemáticamente, pero físicamente la base es una cuestión que está relacionada con la manifestación de simetría del problema. Entonces uno dice, pero usted puede cambiar de base, usted puede hacer lo que usted quiera con la base, ¿cierto? Simplemente cambie de base. Entonces yo, por ejemplo, eso lo podría hacer con la serie de Fourier. Yo, por ejemplo, podría consideremos la serie trigonométrica de Fourier.
Y ustedes me pueden decir, lo que pasa es que a mí esa base no me sirve. A mí sirve otra. Entonces yo digo, listo, entonces f de t es igual a sub 0 medios más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de a sub m por el coseno de m omega sub 0 t más b sub m por el seno de m omega sub 0 t, ¿cierto? Y yo le digo, bueno, esto es una base trigonométrica y usted me dice, a mí esa base no me sirve porque lo que yo quiero saber es cuáles son las diferentes fases de los armónicos cuya superposición es la representación de f. Ah, bueno, pero entonces si usted quiere saber otra cosa, es decir, el problema físico está cambiando. Y para ese problema físico a usted esta base no le sirve. Usted no solamente quiere frecuencias, usted por ejemplo también quiere fases. Entonces, obviamente que esta base no le va a servir. Eso depende de lo que usted quiera medir, ¿cierto? Entonces usted puede hacer esto es a sub 0 medios más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de a sub m, expresa el coseno de esta forma, esto es e a la i m omega sub 0 t más e a la menos i m omega sub 0 t sobre 2, esto es bm que multiplica a e a la i m omega sub 0 t menos e a la menos i m omega sub 0 t sobre 2i. Y entonces acá nosotros podemos decir que esto es a sub 0 medios más la suma desde m igual a 1 a más infinito. Entonces voy a factorizar el e a la i omega sub 0 t. O sea que esto me queda como am medios, ¿cierto? Más pm sobre 2i que multiplica a e a la i m omega sub 0 t más am medios, ¿cierto? Menos bm sobre 2i por e a la menos i m omega sub 0 t. ¿Cierto? Bueno, fantástico. Entonces acabo de hacer una cosa. Dale cuidado. O sea que esto es a sub 0 medios más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de a sub m menos i medios. Entonces esto sería, digamos que yo podría hacer como algo así. Esto sería, por ejemplo, acá un medio que multiplica a sub m menos i por b sub m. Recuerden que i es igual a menos 1 sobre i, por favor. Entonces esto por e a la i m omega sub 0 t más un medio de am más i por bm por e a la menos i m omega sub 0 t. Muy bien. Ahora, yo quiero analizar, por ejemplo, qué pasa. Quiero dejar esto aquí así por 5 segundos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si bm es igual a 2 sobre t integral entre menos t medios y t medios de f de t por el seno de mi omega sub 0 t por dt? ¿Qué pasa, por ejemplo, con p de menos m? O sea que esto es 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t por el seno de menos m omega sub 0 t dt, pero seno es impar, o sea que esto es igual a menos 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t por el seno de m omega sub 0 t por dt, y esto naturalmente es igual a menos bm, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esta, según la propiedad de simetría del cociente de Fourier,
B de menos M es igual a menos B de M. Listo. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, con A de M? Entonces, por ejemplo, A de M es igual a 2 sobre T por la integral entre menos T medios y T medios de F de T por el coseno de M omega sub 0 T por el diferencial de T, ¿cierto? Muy bien. Si yo, por ejemplo, cambio M por menos M, o sea que A de menos M es igual a 2 sobre T por la integral entre menos T medios y T medios de F de T por el coseno de menos M omega sub 0 T por diferencial de T. Coseno es una función par, o sea que esto simplemente es 2 sobre T, integral entre menos T medios y T medios de f de t coseno de m omega sub 0 t por diferencial de t y esto es igual a sub m. En resumen, acá puedo establecer un resumen, entonces a sub m, o más bien a de menos m es igual a a de m. B de menos m es igual a menos B de m y digamos que esto tiene sentido porque un coeficiente representa funciones con simetría par y los otros con simetría impar y entonces yo quiero volver acá. Entonces, una vez yo hago el cambio de base de la serie trigonométrica a la base exponencial compleja, llego acá y entonces voy a retomar acá la serie de Fourier. Entonces voy a decir así, entonces retomando la serie de Fourier. Retomando la serie de Fourier. Entonces, básicamente, ¿qué tengo yo acá? Esto es f de t igual a sub 0 medios más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de un medio de am menos i por bm por e a la i m omega sub 0 t más un medio de am más i por bm por e a la menos i m omega sub 0 t, ¿cierto? Entonces vamos a continuar acá y entonces observen lo que yo voy a hacer. Yo voy a separar esto de la siguiente manera. Voy a decir que este término de acá es un coeficiente que voy a llamar C sub m. Y ustedes pueden ver claramente que entonces este de acá sería C sub m asterisco. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces continuemos. Entonces esto quedaría como A sub 0 medio más la sumatoria desde m igual a 1 hasta más infinito de C sub m por e a la i m omega sub 0 t más C sub m por e a la menos i m omega sub 0 t y voy a separar las sumas. Entonces separo las sumas, las voy a separar en colores para que esto no se me vaya a salir de madres acá, porque después entonces para comenzar a contar las cosas enreda uno. Entonces esto es la suma desde m igual a 1 a más infinito de c sub m de e a la i m omega sub 0 t, ¿cierto? Más la suma desde m igual a 1 a más infinito de C sub m asterisco por E a la menos I m omega sub 0 t y acá voy a hacer una reflexión discreta parecida a lo que habíamos hecho en la integral. Eso digamos que yo esperaría que ustedes lo hubieran visto en un curso de cálculo integral, pero pues posiblemente no lo han visto, ¿cierto? O sea, no necesariamente uno lo tiene que ver ahí, pero pues sería bueno verlo ahí.
Y además se podría ver ahí, ¿cierto? Bueno, entonces acá voy a hacer otra reflexión. Chicos, una pregunta. ¿Cuánto va el partido entre Millonarios y Fluminense? No, mentira, si me están escuchando. Claro, profe. Sí, profe, claro. Sí, Manuel. Ah, bueno, listo, muy bien. ¿Y cuánto va el partido entre Fluminense y Millonarios? Ahora miro. 1-1, profesor. ¿Quién va ganando? No, 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 1-1. Y nadie va ganando. Han empatado, profe. Van empatados. Venga, pero están jugando ¿dónde? En Barranquilla, dizque en Barranquilla, en Bogotá o en Brasil. Pues me aparecen Millonarios a la izquierda, o sea que creo que están locales. Ah, o sea que ya chao Millonarios. Bueno, Y no, y lo peor, expulsado a un jugador de Millonarios. hmm, ahí tengo un amigo mío brasilero, re hincha de Fluminense, que desde las 4 de la tarde no me vino a joder con memes. Y él piensa que es que todos los colombianos son hinchas de Millonarios. Una, una mente puramente obtusa la del chino. Va a tocar explicarle un poquito del fútbol colombiano. La mitad. Pues no creo que la mitad era hincha de Nacional. Porque se sabe que para gustos o Del colores, Junior. los únicos equipos que están son el Junior y el Nacional. El resto son como así como para rellenar, pues, dicen por ahí. Y usted aprovechó para meter el Junior como ven costeño, ¿no? Ahí está pintado este man, mejor dicho. Lo bueno es que el Junior celebran títulos que ni han jugado. Sí, esa es la cuestión. Y el Nacional celebra los títulos que compró, ahora uno que no celebre. Ah, ¿Ah? pues, pucha, mejor dicho. Va a tocar esperar que Omar llegue a Pamplona para tomarse un tintico y conversar del tema. Aunque sea en Semana Santa, pues. Vale, cuidado una cosa, chicos. Yo, por ejemplo, acá puedo hacer una operación de reflexión así como las que hacía en la integral, ¿cierto? Hasta vaina. Y puedo cambiar acá m por menos m, ¿cierto? Eso significa que si m era igual a 1, entonces ahora m queda igual a menos 1. Y si m tendía a más infinito, ahora m tiende a menos infinito. Entonces, esta es la reflexión. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Entonces, esto quedaría igual a sub 0 medios. Vamos a conservar los colores por el momento, más la sumatoria desde m igual a 1 hasta más infinito de c sub m por e a la i m omega sub 0 t. Y en amarillo, entonces la reflexión que acabo de hacer, esto queda la suma desde m igual a menos 1 a más infinito. ¿Cierto? ¿De quién? Ahí De no sería C menos sub... infinito, profe. Sí, claro, total. Se fueron las luces. De C sub menos M asterisco por E a la I positivo M omega sub 0 T. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Listo. Ahora, ¿quién es C sub menos M asterisco? Entonces, digamos que ese es el primer paso enigmático que tenemos que resolver. Entonces, recuerden que C sub M es igual a un medio de AM menos I por BM. Entonces, de acá, ¿quién sería C sub M asterisco? Sería igual a un medio de AM Queda en suma, ¿no? más I BM. Muy bien. Y voy a cambiar entonces M por menos M. Entonces acá me quedaría C sub menos M asterisco. Sería igual a un medio de A de menos M más I por B de menos M. Pero nosotros acá ya demostramos las propiedades de simetría que tienen AM y BM ante el intercambio de signo de M, ¿cierto?
sea que esto queda como un medio AM es igual a A de menos M, pero B de menos M es igual a menos B de M, o sea que esto queda como menos IBM, o sea que esto simplemente es CM. Y acá, entonces yo puedo generalizar este resultado como que C sub menos M asterisco es simplemente igual a CM, ¿cierto? Muy bien, o sea que este término de acá me queda como CM. Es decir, la representación de F de T sería A sub 0 medios más la suma desde M igual a 1 hasta más infinito de C sub M por E a la I M omega sub 0 T. Y en amarillo más la suma desde M igual a menos 1 a más infinito de C sub M por E a la I M omega Menos sub 0. infinito, profe. Gracias. De nuevo, gracias. Listo. Entonces, ¿qué es lo único que nos falta acá como para escribir esto de manera más compacta? Nos falta saber qué hacer con esa A. Listo. Una vez nosotros sepamos qué hacer con esa A, por ejemplo, evolucionado, les vamos a mirar. A ver, C sub M es igual a un medio de, esto sería un medio de quién? De AM menos I por BM. Listo, entonces, ¿quién sería, por ejemplo, C sub 0? Sería un medio de A sub 0 menos I por B sub 0, pero B sub 0 es 0 porque es un coeficiente con simetría impar, ¿cierto? Muy bien. Eso implica que C sub 0 es igual a sub 0 sobre 2, ¿cierto? O sea que esto acá es C sub 0. Y de acá, entonces yo puedo escribir compactamente esto. Si yo escribo F de T igual a la suma desde M igual a menos infinito hasta más infinito de C sub M por E a la I M omega sub 0 T, yo esta suma la puedo dividir entre menos infinito y menos 1, como la suma es una operación simétrica, ustedes pueden cambiar los límites de la suma y no cambia el signo, ¿cierto? O sea que esto sería desde menos infinito, básicamente, hasta menos 1 sería lo mismo que desde menos 1 hasta menos infinito, de C sub M por E a la I M omega sub 0 T. Después en esta suma reemplazo M igual a 0. ¿Qué pasa si M es igual a 0? E a la 0 es 1, entonces me queda simplemente más C sub 0. Es lo que tenía acá. Y ahora entonces para los números positivos. Entonces para los números positivos escribo más la sumatoria desde M igual a 1 a más infinito de C sub M por E a la I M omega sub 0 T. Por lo tanto, en la transformación de cambio de base, obtengo la serie exponencial de Fourier. Entonces, realizando una transformación de cambio de base, entonces obtenemos la serie exponencial compleja de Fourier, ¿cierto? Entonces esto sería f de t igual a la suma desde menos infinito hasta más infinito de c sub m por e a la i
m omega sub 0 t. Nosotros vamos a retornar a este problema, retornaremos a este problema cuando vayamos a derivar, yo creo que eso es por ahí el jueves, cuando vayamos a derivar la expresión para la transformada de Fourier, para la transformada de Fourier. Listo, entonces por el momento no. ¿Qué es lo que yo les quiero mostrar acá? En esta transformación de cambio de base que yo acabo de hacer acá, básicamente que lo que yo hice fue esto. La función es la misma, ¿cierto? Ahí no ha cambiado nada. Simplemente, ¿qué es lo que está cambiando? Están cambiando los coeficientes. Y hicimos una transformación de cambio de base. Es decir, nosotros teníamos una base W, que es la base trigonométrica, que es 1, ¿cierto? 1 coseno de omega Coseno sub 0 t, del seno. coseno de m omega sub 0 t, puntos suspensivos, seno de omega sub 0 t, puntos suspensivos, seno de k omega sub 0 t, puntos suspensivos. Una base de dimensión infinita. Esta base la estamos transformando en una base, por ejemplo, primada, que sería, ¿cuál sería esta base? Sería 1, ¿cierto? Puntos suspensivos, e a la menos i m omega sub 0 t. Puntos suspensivos, e a la i m omega sub 0 t. O sea, todo el conjunto de exponenciales complejas forman una base. En esta transformación de cambio de base, yo me di cuenta de una cosa. Para yo representar una función, más me vale permitir que la base pueda ser compleja, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que yo debo de generalmente expresar el producto interior en un espacio funcional de esta forma. El producto interior entonces entre dos funciones f1 de t y f2 de t, permitiendo en un intervalo, por ejemplo, entre t1 y t2, permitiendo que las funciones puedan ser complejas. Porque para que la representación sea lo más completa posible, debemos de permitir que las funciones sean complejas, pero que también los coeficientes sean complejos. Entonces vamos a derivar el coeficiente complejo de Fourier. Entonces ahora derivamos el coeficiente complejo de Fourier. Listo. C sub m, ¿quién era? Era un medio. Un medio de AM menos I por BM. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto será un medio de 2 sobre T por la integral entre menos T medios y T medios de f de T coseno de M omega sub 0 T por dt menos I que multiplica a 2 sobre T por la integral entre menos T medios y T medios de f de T seno de M omega sub 0 T de T. ¿Cierto? Muy bien, entonces, ¿qué pasa acá? Se cancela este 2 con este 2 y con este 2, ¿cierto? Y esto me va a quedar acá como 1 sobre T por la integral entre menos T medios y T medios de f de T coseno de M omega sub 0 T menos I por f de T seno de M omega sub 0 T por dt. Factorizo la f.
Si yo factorizo la f, esto queda 1 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t coseno de m omega sub 0 t menos i seno de m omega sub 0 t por diferencial de t. Entonces acá básicamente que esto por Euler me queda como e a la menos i m omega sub 0 t. De acá entonces el coeficiente de Fourier c sub m es igual a 1 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t por e a la menos i m omega sub 0 t por dt. ¿Qué es importante de toda esta cháchara que acabamos de hacer? Voy a volver al título. Cuando yo hablo, por ejemplo, de un espacio vectorial abstracto y complejo, digamos que si yo me centro en la parte vectorial y complejo, yo puedo hacer una extensión desde el espacio de funciones para yo demostrar que para yo representar una función necesariamente, si yo escojo una base por la razón que sea compleja. Y entonces uno le van a preguntar, ¿usted por qué quiere una base compleja, cierto? Entonces, y entonces comienzan por ahí. Es que ¿por qué complejo? Sí, no, sobre todo uno está hablando con los ingenieros. ¿Por qué tiene que ser esto complejo? ¿Por qué no puede ser una integral real? Etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta va a surgir naturalmente a lo largo del curso, una respuesta muy importante. Y es que hay problemas físicos que tienen tal grado de dimensionalidad que no admiten ser representados solamente por números reales, ¿cierto? Necesitan que haya un número complejo. Entonces acá lo que estamos nosotros haciendo es que estamos permitiendo tanto que la base sea compleja como el coeficiente de superposición también. Entonces esto no solamente es en espacios vectoriales, también es en espacios funcionales. Acá cuando hago el cambio de base. Para yo poder introducir, digamos, el concepto de espacio vectorial abstracto y complejo, vamos a necesitar, digamos, algo de tiempo. Esta es la razón fundamental por la que yo, por ejemplo, voy a volver a contar cuántas personas de mecánica cuántica hay acá. Siguen los mismos: Dilmer, Jefferson, Juan Diego. Hombre, después no pregunten que por qué no los invitamos, ¿cierto? Ah, venga, Milady, ¿usted al fin está en cuántica o no está? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Acá lo que nosotros estamos haciendo es que estamos construyendo la noción para representar objetos matemáticos en un espacio cualquiera. Puede ser un espacio de vectores, puede ser un espacio de funciones. El vector, ustedes van a aprender en mecánica cuántica que el vector es un objeto mucho más general que una función, muchísimo más general, ¿cierto? Una función, yo puedo ver una función como un vector representado en una base continua. Un vector abstracto y un vector abstracto representar una base discreta es el vector que nosotros conocemos. Entonces, para eso, yo quisiera, por ejemplo, llegar a preguntarme, ¿qué es un vector abstracto? Un vector al que hagamos la representación. Como Pedro. Un vector al que aún no se dio su representación. Exactamente. Yo estoy escuchando entrecortado a Pedro. ¿Ustedes también o es el internet mío? Sí, profe, sí, sí. Se lo escucha entrecortado. Ah, bueno. Pero pues yo le entendí bien a Pedro lo que dijo. ¿Ustedes también? No, profe. Bueno, Pedro, entonces vamos a escribir lo que dice usted.
Esa es una noción interesante. O sea, usted ya lleva cierta ventaja ahí en la teoría. ¿Me repite su definición, por favor? Se le cayó al final a Pedro. Bueno, entonces yo les voy a decir más o menos qué es lo que está tratando de decir Pedro. Voy a colocar acá Pedro Luis. Él dijo que un vector en que su base no está especificada, creo. Exactamente. Entonces, un vector al que no se le ha asignado, al que no se le ha asignado representación. Eso es un vector abstracto. Y un vector abstracto puede ser una función o puede ser un vector como nosotros lo conocemos, porque si usted representa un vector en una base continua de una función. ¿Por qué en este curso de introducción a los métodos matemáticos de la teoría clásica de la dinámica estamos viendo tanto análisis de Fourier? La respuesta correcta es que nosotros queremos hacer una transformación mental desde el análisis de Fourier y la representación de funciones a los espacios vectoriales abstractos y complejos para entender cuál es la estructura formal sobre la que se funda la mecánica cuántica. Entonces acá en el curso vamos a ver algo de mecánica cuántica también, sobre todo en relación a la representación y a cómo se hace dinámica cuántica. Entonces hay dos razones importantes para nosotros hacer eso. La primera razón es porque hay unas dinámicas cuánticas que hay un tipo de dinámicas cuánticas que se pueden entender desde una perspectiva del bracket de Poisson, que es una operación de mecánica clásica, ¿cierto? Es una operación de la dinámica clásica. ¿Cuál es la dinámica cuántica más parecida a la dinámica clásica? Es la dinámica de un oscilador armónico, ¿cierto? Entonces, que los que ya vieron cuántica conmigo se acordarán cuando decíamos, el oscilador armónico es un sistema físico donde la relación de incertidumbre, momentum, posición se encuentra en el límite de Heisenberg, ¿cierto? Por lo tanto, es el sistema más clásico que nosotros podemos tratar. Y cuando hallamos la dinámica clásica del oscilador armónico y la dinámica cuántica, las dos son igualitas y lo vamos a demostrar, ¿cierto? Queremos demostrar que la dinámica clásica y la dinámica cuántica del oscilador armónico son exactamente las mismas, ¿cierto? Eso es una vaina, digamos que al principio es como inesperado, pero después eso tiene como cierto encanto y uno comienza a descubrir muchas cosas sobre la mecánica cuántica. Y entonces eso es lo primero. Lo segundo, lo segundo que vamos a ver, o la razón por la que estábamos viendo planes de Fourier para hacer dinámicas cuánticas, es que la dinámica cuántica, escuchen bien esto, la generalidad de una dinámica, no la generalidad, una dinámica cuántica particular, cuando el hamiltoniano no cambia con el tiempo, es relativamente parecida a una dinámica clásica en estructura, más no en función, pero sí en estructura. Muy, muy parecida. Es más, aquí voy a escribir esto, aunque esto, digamos, todavía no lo vamos a demostrar. La dinámica clásica, por ejemplo, de un operador, no, la dinámica clásica de una función eh, cualquiera, por ejemplo, de unas variables del espacio de fase hamiltoniano, es quién. Esto es básicamente el bracket de Poisson entre la función que depende de las variables Q y P y el hamiltoniano que a su vez naturalmente va a depender de Q y de P, ¿cierto? Y cuánticamente yo tengo que lo siguiente, yo tengo por ejemplo un operador A
su derivada temporal, si el operador está representado de cierta forma que llamamos Heisenberg, esto por IH barra, esto es igual a el conmutador entre el operador A y el hamiltoniano. Entonces, realmente sí que hay cierto parecido entre la dinámica clásica y la dinámica cuántica para sistemas donde el hamiltoniano no cambia con el tiempo. Por lo menos no explícitamente, ¿cierto? Entonces, por eso también nosotros en este curso de teoría clásica de la dinámica también hablamos algo de teoría cuántica de la dinámica, ¿cierto? Porque la dinámica clásica, digamos, nosotros no solamente nos vemos afectados por la dinámica clásica, sino ampliamente por la dinámica cuántica. Nosotros salimos afuera, ¿cierto? Por la mañana. En Pamplona es que está haciendo mucho frío, entonces vamos a quitar a Pamplona el ejemplo, pero por ejemplo salimos en Bosconia, Cesar, donde vive aquí el amigo. Salen los rayos de luz y los fotones comienzan a interactuar con nuestras 3 capas de la piel, ¿cierto? Se Entre ellas interactúan la hasta dermis. con, profe, eso interactúan hasta con los huesos, porque eso con el calor que hace acá. Entonces, ese calor que siente Oman es una interacción entre la radiación cuántica y la materia. Y hay unos procesos que comienzan a suceder a nivel molecular. Hay excitaciones de electrones, se crean excitaciones dentro de la piel, se crean excitaciones en las células que están, digamos, coordinadas por la vitamina E, por la radiación electromagnética, y comienza a haber una dinámica cuántica, ¿cierto? Entonces nosotros también nos vemos expuestos diariamente a la dinámica cuántica. Entre otras cosas, la fotosíntesis, por ejemplo, es dinámica cuántica. Entonces lo que nosotros queremos es identificar qué tipo de cambios suceden a nuestro alrededor y cuáles son los mecanismos que permiten esos cambios. Entonces puede ser un mecanismo clásico, un mecanismo cuántico, ¿cierto? Entonces, por eso es importante en este curso también hablar de la parte de la dinámica cuántica, pero para eso tenemos que tener claro que es un espacio vectorial abstracto y complejo, primero que todo, porque esa es la parte fundacional de la mecánica cuántica. Y eso va a estar relacionado con la teoría de la representación. Por eso hemos, digamos, insistido tanto en la representación de funciones. Listo. Bueno, chicos, muy bien. Entonces mañana nos vemos de nuevo a las 6 de la tarde. Ya mañana no tengo cita con el odontólogo, entonces no va a haber ningún inconveniente. Listo. A ver. Bueno, quiero hablar con Omar un segundo. Y ahora entonces voy a insistirles a los chicos de cuántica que comiencen a venir a estas clases de apoyo. Listo. Vale, profe, Bueno, muchas gracias. Estuvo severa listo, la muy clase. bien. Chao, Juan. Nos vemos pues. Listo. Hasta luego a Chao, todos, gracias. Luego, profe. chao. Hasta luego, profe, que pase buena noche. Hasta luego. Chao, Liliana.